Estados Unidos no volverá a la realidad o a la normalidad más bien, sino hasta el 2022. Así lo reconoció la administración de Joe Biden, que presentó nuevos lineamientos para el combate de la pandemia, aclarando que esta vez están basados en la ciencia y en la verdad, y es que urgen las acciones coordinadas globalmente, como ya anticipó el presidente de Estados Unidos. Ayer ese país sumó 4.383 muertes por COVID-19, mientras que México también rompió nuevamente su propio récord al registrar lamentablemente 1.813 decesos en un solo día. Veamos el contexto. El presidente Joe Biden dijo que las medidas tomadas por su predecesor fueron un fracaso deplorable y que, para febrero, se habrán alcanzado 500.000 de muertes. En las últimas 2 semanas, Estados Unidos registró una tasa de 123 muertes por cada millón de habitantes y México 95 según registros oficiales. Biden presentó varias acciones para enfrentar la pandemia, según dijo, basadas en la ciencia y en la verdad. Contrario a Trump, ordenó la aplicación masiva de pruebas para detectar contagios y el uso obligatorio de cubrebocas en edificios gubernamentales, aviones, al cruzar fronteras interestatales y en transporte público. Además, para ingresar a Estados Unidos será obligatorio hacer cuarentena, además de presentar una prueba negativa de contagio. Las autoridades mexicanas responsables del combate a la pandemia han descartado en varias ocasiones la aplicación de pruebas masivas. Tampoco es obligatoria la cuarentena para viajeros ni el uso de cubrebocas, aunque gobiernos estatales sí han tomado medidas en este sentido. Biden señaló que la campaña de vacunación implementada por Trump fue un fracaso deplorable, pues solo se han administrado 17 de las 38 millones de dosis que tienen disponibles. Se comprometió a aplicar 100 millones de vacunas en los primeros 100 días de mandato. En México solo se ha vacunado personal médico y se prevé que en febrero inicie la vacunación a personas adultas mayores. Aunque Biden no se ha referido en específico a controles en la frontera con México, adelantó que trabajará con la OMS para mejorar la coordinación global en el combate a la pandemia. Durante el mandato de Trump, Estados Unidos limitó los cruces fronterizos terrestres a viajes esenciales. Punto y contrapunto. Juan, y en efecto, uno de esos cambios en el inicio del arranque del gobierno de Joe Biden ha sido el decreto del uso de cubrebocas en edificios federales, el poner el ejemplo también en el uso de el regresar a Estados Unidos y su membresía a la Organización Mundial de la Salud y el ratificar al doctor Fauci como el coordinador, digamos, del reto de enfrentar esta pandemia. Lecciones para México, ¿habrá cooperación bilateral? ¿Cómo ves? Pues hay que esperar porque para empezar creo que, a ver, a mí me desagrada muchísimo este tema de comparaciones entre países con manejo de pandemia, porque incluso dentro de los países hay regiones. No podemos, por ejemplo, en Estados Unidos hablar de que todo es igual. Sí es un caos, es el país con más casos, con más defunciones, pero dentro del caos que es Estados Unidos, yo les aseguro que nadie quisiera estar hoy en la ciudad de Los Ángeles porque no hay ni una sola cama ni ningún hospital, pero en Seattle, por ejemplo, no es lo mismo. Entonces, sí es un poco difícil coordinar esto cuando nosotros aquí en México también, pues vamos, según lo que nos dicen, que por ejemplo en estados como Campeche la situación no es tan grave como sí lo es en Ciudad de México y en otras partes. Pero partiendo de esto hay que ver qué temas sí pueden coordinarse y en cuáles sí podemos cooperar. Desde luego todo estaba sumamente sesgado hacia el área de viajes no esenciales, pero ahora al parecer ya podría haber mayor coordinación. Lo primero que se me ocurre es tener una región segura con el tema de vacunas, que los 3 países, a ver, hablamos de que Canadá tiene, no recuerdo el dato concreto, pero varias veces el número de vacunas que necesita para proteger a toda su población. Estados Unidos lo mismo, ahí se están produciendo. Nosotros vamos a producir la de AstraZeneca junto con el activo que se va a enviar desde Argentina. Entonces, tenemos que asegurarnos, y creo que ahí es donde debe estar la cooperación, de que en esta región por lo menos todos tengamos el acceso a las vacunas que vamos a requerir para que toda la población esté sana. Sí va a ser distinto, ya no vamos a ver los mismos números seguramente que lo que hubo con Donald Trump, por ejemplo. Estamos hablando de que Estados Unidos sí fue el país con más muertes, ha sido con más casos. Biden ya dijo que se esperan 100,000 muertes más. Estados Unidos va a llegar al 500,000 de personas fallecidas por COVID-19. Entonces, sí es bastante, es un dato muy, muy considerable. En México ha hecho lo propio también en el lado negativo. Somos el país con más personal fallecido, personal médico fallecido, y tenemos la tasa de letalidad más grande en toda América y la segunda en el mundo después de Yemen. Entonces,
sí es algo que tenía que tratarse en esta llamada, Claro, por ejemplo, que claro. mencionaban al inicio y que sin duda tenemos que coordinar para que las poblaciones de los dos países estén mejor. Entonces, sí, otro tema finalmente que me gustaría mencionar es por ejemplo, la vacunación de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Es importante que el gobierno federal sea quien ponga esto sobre la mesa, porque depende también del gobernador o la gobernadora de Nuevo México si lo cumple o no. No es que haya el acceso a las vacunas, es que ellos también quieran cooperar. Entonces, no Claro. solo basta hablar con Joe Biden, se tiene que hablar con la gobernadora de Nuevo México, se tiene que hablar con los otros 3 gobernadores de la frontera de California, de Arizona y de Texas, para que los migrantes indocumentados que están ahí y también, pues sí, o sea, todos los paisanos que viven en distintos estados sean vacunados, De porque es acuerdo. un tema que nos conviene a todos al final del día. De acuerdo. ¿Coincides con esta lectura, Aide? Hay, por supuesto, también ya están algunos aeropuertos de grupos aeroportuarios aquí en México, pues diciendo que dadas las nuevas restricciones de viaje a Estados Unidos, pues habrá pruebas en algunos laboratorios. Evidentemente esto va a la nueva demanda de una prueba de 3 días, me parece, y la cuarentena que se exige para entrar a Estados Unidos, pues iba a causar también pues un desplome también del turismo que más o menos se había medio mantenido durante la pandemia. Sí, porque todo aquel que quiera usar Estados Unidos de tránsito o que venga y tenga que regresar, sabe que tiene que hacer esto. Pero es una medida que de alguna forma sí va a ayudar incluso a nosotros para poder frenar contagios, porque creo que la falta de estos filtros, pues puede ser que nunca, en los países donde lo hicieron, está comprobado que sí funcionó. Ahora también cada quien de acuerdo a sus capacidades, porque recordemos que a veces la gente va a viajar y si lo hiciéramos al revés, bueno, aquí en México una prueba, pues ustedes saben cuánto cuesta, oscila entre los 1,800 hasta los 5,000 pesos dependiendo de dónde te la hagas. Entonces, no sé si sea lo mismo para la capacidad económica de quienes vayan a Estados Unidos por cuestiones de trabajo o porque tengan que regresar, pues sea una residencia, pero creo que es una medida fuerte y no sé, tengo mis dudas sobre cuánto tiempo vaya a durar, Genaro. Yo sí no creo que lo vayan a dejar mucho tiempo porque tampoco les conviene a ellos cuando empiecen a ver una merma en su propia actividad económica, que quieran o no, si no se ha cerrado tampoco Estados Unidos completamente, es precisamente por eso. Yo creo que esa es de las cosas que también habría que revisar. Hay algo que quiero mencionar y que tiene que ver con esta nueva estrategia que implementa Biden, y coincido ahí con Juan Ernesto. Si se deja esta parte, especialmente de la vacunación, en las manos de los gobernadores, que es un contraste que podríamos hacer con nuestro país, por ejemplo, en la forma de abordarlo, sino que más bien aquí se hace una estrategia federal y a partir de ahí ya baja, a pesar de que hay autoridades sanitarias que pueden tomar algunas decisiones que sumen a una estrategia nacional. Bueno, también ya ahora Biden nombró a una persona para que desde el gobierno federal de Estados Unidos exista el seguimiento y la estrategia de combate a la pandemia, más aparte lo de Fauci, ¿no? Porque pues Fauci, recordemos que era como un acompañante científico en las medidas que se tomaban, y aunque él no estuviera de acuerdo, y lo dijo hace unos días, que se siente liberado, ayer creo que lo dijo, se siente liberado de ya no estar queriendo no decir cosas que le pudieran molestar en ese momento al presidente Trump. Entonces creo que es otra de las similitudes en la forma de abordar, guardando sus proporciones, ¿no? De tener como eje las decisiones científicas. Claro. ¿Cómo lo ves, Antonio? Lecciones también para México. Con la vacunación, digamos que ya hoy el presidente López Obrador decía que también dejará que los gobernadores busquen las vacunas, que la empresa privada, la iniciativa privada también. Lo mismo ocurrió un poco recientemente también con el gobierno de Biden, descentralizó, digamos, todo esto, pero también ya los laboratorios están diciendo, a ver, espérense tantito, todavía no se pueden vender a privados y demás. Sí, coincido. Yo voy a retomar dos aspectos de los que se mencionaron ahorita de la llamada, que son clave, que es la cooperación y el tema de COVID. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos y México tienen una agenda bilateral tan compleja, tan completa, tan amplia, que no importa, por eso mencionaba al principio que si haya habido tropezones o no, o de malos entendidos, eventualmente el diálogo y la cooperación harán que las cosas regresen a su cauce y que la relación se mantenga intrínsecamente conectada como ha sido. Y ahora
tenemos que actuar en conjunto para afrontar este tema porque va más allá de lo que pasa a nivel individual. O sea, desde un punto de vista regional, claro que es importante atacar todas las consecuencias de COVID y ver cómo lo podemos contrarrestar. En ese sentido, México tiene mucho que aprender de esta vacunación masiva. Yo haría también un poco un énfasis en las pruebas, Genaro, porque lo que mencionaba Juan Ernesto de la letalidad también tiene que ver en que, o sea, no se hacen las suficientes pruebas, entonces es más fácil contabilizar a los muertos porque no tienes el número, no conoces el espectro total de cuántos lo han tenido, quiénes son los contagiados, entonces la proporción arroja una cifra menos favorecedora. En ese sentido, nos conviene también contar con las pruebas suficientes para dimensionar el problema que tenemos en México y de esta manera entender cómo lo podemos combatir. Y definitivamente la parte de descentralizar la estrategia me parece fundamental por un tema de recursos, por un tema de la distribución, del manejo, o sea, que tiene cada entidad y demás en cómo las distribuye y las aplica. Y en ese sentido tenemos que aprender mucho. No sabemos todavía si los laboratorios y los hospitales privados y demás van a poder hacerlo, o sea, o cómo va a estar eso, pero sí creo que mientras más actores puedan sumarse a esta estrategia, va a ser más eficiente, más eficaz y también una parte, o sea, un enfoque de cooperación regional para la detección y para el combate o la vacunación. Yo no la veo tan descartada y creo que podría ser efectiva. Bien. Y finalmente, ahí nos queda ya más 2 minutos de acuerdo. Tienes la posibilidad de cerrar el programa. Cooperación en materia de la pandemia COVID-19 y evidentemente, pues no es el único tema que va a estar en la relación, pero por lo pronto es el tema que estamos en esta noche poniéndole el énfasis por lo difícil, los momentos que estamos atravesando ambos países en esta materia. Claro, Genaro, por supuesto. Fíjate que al principio del programa yo decía que Estados Unidos ahorita tenía que arreglar los problemas de casa, pero haciendo una breve reflexión, creo que también México en el sentido de la pandemia tiene que ver el problema de la pandemia que está en casa. Entonces, justamente coincido plenamente con Juan, creo que no es lo mejor ahorita estar comparando si Estados Unidos o México. La clave va a ser ahorita las fronteras. Si bien Estados Unidos ya puso restricciones para poder viajar, la cuarentena y lo que, bueno, ya ustedes amablemente mencionaron, creo que México también debería de hacer lo propio. Creo que México está en muy buen tiempo de poder poner ciertas medidas para poder controlar esta pandemia. También las pruebas, por supuesto, que ya mencionaron. Y a mí lo que más me alegra es que por fin creo que se dejó de politizar en Estados Unidos el tema de la pandemia. Hace unas semanas me topé con una encuesta en donde decía que los demócratas estaban en contra del uso, los republicanos estaban en contra del uso del cubrebocas 83%, a diferencia de los demócratas que estaban al 48% a favor del uso del cubrebocas. Y todo esto fue derivado de el efecto Trump que vino a polarizar y a politizar también hasta la pandemia. Entonces, me alegra que haya un nuevo capítulo en la historia de Estados Unidos y la clave va a estar también en el actuar de los gobernantes tanto en Estados Unidos como en México. Entonces, pues vamos a ver cuál va a ser el destino o el final de este capítulo que esperamos pronto se pueda cerrar de la pandemia. Pues bueno, pues lamentablemente se nos fue el tiempo del programa de esta noche. Les agradezco mucho a las 4 por habernos acompañado. Vamos a seguirle dando seguimiento, por supuesto, a la relación bilateral. Va empezando. Hoy se abre un nuevo capítulo con esa llamada entre ambos presidentes. Déjenme hacer una pausa y regresamos para despedirnos de las y los panelistas y con la paparrucha de esta noche. No te vayas.